Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy soy muy afortunado porque tenemos con nosotros, ni más ni menos, que a Manolo Espadellón, que es un famosísimo y grandioso fotógrafo. Y os preguntaréis qué relación tiene la fotografía o Manolo con esta singladura. Pues el otro día os hablé justamente del embajador español García de Silva, que estuvo recorriendo Irán, buscando alianzas en la lucha contra el Imperio Otomano. Es un documental que vimos con el doctor Rivera sobre la expansión del Imperio Otomano, y lo que veremos ahora con el arte, lo que veremos con el día después de la clase, es pues también una película, ¿no? Así que el doctor Rivera que es aquí después de la conferencia de Manolo. Manolo, bueno, es un gran interesado justamente en este periodo histórico, porque es de la asignatura. Ahora la clase teórica, y después del break os quedáis. De manera que la idea es un poco presentar con otra mirada este tipo de experiencias y procesos históricos, no solamente de la disciplina académica, sino también un poco de la artística o periodística. Imagino que como soy de las estudios internacionales, también os intuyo que os interesará o queréis conocer este tipo de trabajo, no solamente a través de los estudios académicos. Entonces, bueno, pues la clase teórica de hoy interesé que vamos a invitar a Manolo que hable de ese personaje, que hablar yo, pero que mejor con su experiencia viajando por Irán, las anécdotas que tuvo en el viaje, su pasión por Irán, que también conmigo, por supuesto, y evidentemente queda un poco de tiempo después para preguntar y comentarios. Bueno, pues nada, muy bienvenido. Muchas gracias por haber venido a la Autónoma. He venido a hablar desde Sevilla, justamente aquí para la conferencia. De manera que, bueno, creo que solamente por eso es la pena estar aquí. Gracias a vosotros por soportar esta orilla que vamos a estar viendo un poco la historia de García de Silva y bueno, también un poco el proyecto fotográfico que he estado desarrollando en los últimos 2-3 años. Como ha dicho Fernando, desde hace 10 años a mí me interesa mucho Irán, su historia, su sociedad, la cultura, la política, la religión. Irán es un país bastante desconocido, todo lo que os cuentan en los medios de comunicación yo lo tomaría con pinzas porque la verdad que no tiene que ver mucho con la realidad del país. Es cierto que tiene un régimen de tal manera y tal, pero luego realmente la gente es muy agradable, es un país súper seguro para viajar y es muy interesante. A mí una de las cosas que más me interesa es bueno, esa mezcla que hay entre tradición y modernidad, entre laicismo y religiosidad, porque hay una gran parte del país que es laico. La idea que tenemos nosotros es que es un país muy religioso, pero luego en las ciudades hay mucha gente que pasa totalmente la religión. De todas maneras, bueno, a raíz de este interés por Irán, descubrí la figura de García de Silva. Yo no la conocía, de hecho a nivel histórico el público en general tampoco no es muy conocido para el público en general, quizás para estudiantes, para investigadores, para iranólogos, para interesantes de historia, sí. Y como pasa muchas veces en España, pues es un personaje que ha permanecido pues, prácticamente desconocido. Y a mí me resulta muy interesante porque hay dos cosas en particular, tres cosas en particular de esta figura, del viaje que hizo y del libro que escribió, que es muy interesante. En primer lugar es el libro que escribe a consecuencia del viaje que hace. Es un libro bastante tocho, son casi 800 páginas, pero muy interesante, escrito hace justo 400 años. Y es una descripción del Irán, de la Persia de entonces, increíble. La arquitectura, urbanismo, sociedad, cultura, religión. Es un manual interesantísimo. A la vez es un diario diplomático porque sirve para relatar al rey todo lo que él va viendo, pero también es un diario íntimo. De alguna manera él cuenta también sus preocupaciones,
sus inquietudes, las cosas que van pasando por el viaje, durante el viaje, algún asesinato que hay, algún robo, algunas anécdotas muy interesantes. Pero lo más importante de todo es que García Silva y Figueroa es la primera persona que identifica que las ruinas de Persépolis, tal como las conocemos ahora, es lo que hasta ese momento los iraníes conocían, bueno, lo siguen conociendo como Takht Jamshid, pero fue la primera persona que identificó que en base a los escritos de los clásicos, de los griegos, con las ruinas que se habían encontrado era lo que los escritos decían que era Persépolis. Y otra cosa también muy importante, que fue, aunque por ahí leeréis muchas veces que es Pietro de la Valle, que la primera persona que identifica que la escritura cuneiforme es una escritura y no son elementos decorativos es García Silva y Figueroa. En muchos manuales, en muchos libros se dice que es Pietro de la Valle, coinciden los dos al mismo tiempo en Irán. De hecho hay una descripción de Pietro de la Valle sobre el perfil de García Silva y Figueroa. Decía que era un hombre muy mayor, desdentado, pero que vestía, que era un tío con clase y que vestía a la española, no sé qué significará. Pero lo que él escribe sobre la escritura cuneiforme lo escribe 3 años después de que lo escribe García Silva y Figueroa. García Silva y Figueroa lo escribe en su libro, pero también manda una carta al marqués de Bedmar relatando todo este tipo de cuestiones acerca de la escritura cuneiforme. Esto que veis ahí es un montaje que he hecho con una de las páginas más interesantes del manuscrito original, que tiene 400 años. Es precisamente aquí, se puede ver que pone soberbias y antiquísimas edificios de Chilminara. Él habla de Persépolis como Chilminara, porque es una deformación del persa, realmente, como le llamaban en esa época, era Shehel Minar. Shehel es 40 y Minar es minarete o torre. Y entonces ellos le llamaban Chilminara 40 torres y él lo llama Chilminara. Eso que veis ahí es la ruta, pero ya la vamos a ver en alguna de las diapositivas, en alguna de las imágenes que tengo aquí. Eso es lo que os comentaba antes. El proyecto que yo he hecho es básicamente con el interés de poner un poco en conocimiento de la gente esta figura. Yo siempre digo lo mismo, si este tipo fuera francés, habría un montón de calles con el nombre suyo, con monumentos, pero es español, tuvo la mala suerte que es español. Esto es lo que comentaba de Persépolis. Fijaros lo que dice: esa maravilla reencontrada, la cual por tantos siglos ha estado sepultada, era la relatada en la antigüedad como Persépolis. Y otra cita del libro, hablando de la escritura cuneiforme, cuyas letras, compuestas todas de pirámides pequeñas, puestas de diferentes formas, era la escritura de los antiguos constructores, la escritura cuneiforme. Lo que os comentaba, es uno de los libros más interesantes de viajes. Hay un libro de Alfred Cabana, que hoy lo vamos a ver seguramente en el seminario que hay en la Escuela Diplomática, que tiene un libro sobre todos los viajeros que han ido a Persia. Es un libro muy pequeñito, muy interesante. Pues yo creo que este es uno de los manuales, uno de los libros más interesantes que hay escritos sobre esta época de Irán, que además es una época muy interesante porque configura realmente lo que Irán es ahora. Desde este momento se asume que el Islam chií va a ser la religión de Estado, de alguna manera, y conforma un poco lo que es el Irán actual de hoy en día. Y lo más importante es que este año justo se cumple el 400 aniversario de la llegada de García Silva Figueroa a Persia. Sí, creo recordar, él llega en abril a Hormuz, que en esa época todavía no era persa, era portuguesa. Supongo que sabéis que durante esa época la corona de España y Portugal están unidas bajo la misma corona. Creo que recordar 1580, 1640, un poco más o menos. Uno de los objetivos que tenía Silva como embajador del rey, de Felipe III, era que el Shah de Persia, el Shah Abbas, devolviera determinadas posesiones que había tomado a los portugueses. Y lo otro, lo que comentaba, un poco la alianza en contra de los otomanos. Ninguno de estos dos objetivos los consigue, pero sin embargo el libro al final
Es una... bueno, me parece mucho más interesante que si hubiera conseguido cualquier isla de las que hay en el Golfo Pérsico para Portugal. ¿Qué es esto? Este es un grabado de la batalla de Lepanto. Este viaje es un poquito después de esta batalla. Lo que os comentaba Fernando, en esta época el Imperio Otomano tiene una fuerza descomunal, casi entra en Viena, toma un montón de territorios y todos los países europeos católicos se unen en contra del Imperio Otomano y bueno, la finalización más importante es la batalla de Lepanto. No hay... El otro día Fernando me preguntaba si conocía que hubiera algún grabado o alguna imagen de García Silva y Figueroa. La única que yo conozco es esta y tampoco tengo muy claro que sea nuestro personaje. Esto es una calle, la calle de Silva, que es una perpendicular a la Gran Vía y tiene este grabado Juan. Yo no estoy seguro que fuera su hermano, familia sí, era el comendador en Filipinas y García era el embajador de España en Persia, en Irán. ¿Y cuál es el viaje que hace? Como en ese momento existe el conflicto con el Imperio Otomano, la ruta habitual para ir a Irán tendría que ser por el Mediterráneo, por el sur de Europa, cruzar Turquía y llegar hasta Irán, que son las rayitas esas azules y amarillas que veis, que es justamente la ruta que hace Silva en Persia, en Irán. Pero como no puede pasar por allí, lo que hace es hacer la vuelta grande que llamaban los portugueses en esa época, que es dar la vuelta completamente a África. Aquí no se ve bien, pero es toda esta vuelta, aprovechando los edificios, casi llega hasta Brasil, pasa a Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y se tira, creo que recordar que son 6 meses en la India, en Goa, esperando un poco el permiso de las autoridades para que pueda desembarcar en Irán. Este es un grabado con un mapa de la época un poco posterior al viaje de Silva. Bueno, voy a pasar a la siguiente para que lo veáis. Esta es la ruta que hace. Él llega a Ormuz, que es una islita que hay aquí, que es una islita que es fascinante. A mí yo ya he estado 2 veces y me voy a ir para allá cada vez que pueda. A mí, que soy fotógrafo, los paisajes son alucinantes. Unos colores increíbles. Bueno, la ruta que hace de ida y de vuelta, porque al final se reúne con el Shah. Estoy buscando Isfahan debe estar por aquí. En total, esto que veis aquí son aproximadamente 2.000 kilómetros. 4.000 kilómetros hace poco más o menos. El libro. Este no es el manuscrito original. Esta es la primera copia conocida, es una traducción francesa que se hace en 1668. Y durante mucho tiempo se ha creído que era el único libro que había, la única edición de este libro. Es incompleta y fue en 1880, creo recordar, cuando Pascual de Gallangos, en una librería de viejo, pues se encuentra unos tomos que son los manuscritos originales de García de Silva y Figueroa. Durante mucho tiempo se ha considerado que estaba escrito por otra persona, hasta que comparándolo con otros escritos del embajador, se descubre que está escrito en primera persona. Es que está escrito por él, escrito en tercera persona, porque está escrito como, por ejemplo, Julio César escribió su comentario. De hecho, el título del libro de Silva hace un poco referencia y está muy basado en el libro de los escritos de Julio César, ¿no? En el título y en la forma de escribir. Este es el manuscrito original que está en la Biblioteca Nacional. Otra de las cosas interesantes del manuscrito es que él se permite llevar a un dibujante que le hace unos grabados de las esculturas que ve en Persépolis. Muy malas, por cierto. Todos estos son los grabados que se ven en piedra en Persépolis. Y este es el primer grabado que se hace sobre la escritura cuneiforme.
poco tosco y tal, pero es lo que trae de vuelta a España. Este es un grabado de Persépolis pocos años después del viaje de Silva y Figueroa. Es muy parecido a lo que se puede ver ahora, lo que pasa es que han descubierto muchas más cosas, han excavado mucho más y... Bueno, si tenéis la oportunidad de ver una reconstrucción que hay en 3D, en 3 dimensiones, de cómo pudo ser Persépolis, ya veréis que es fascinante. Todo lo que vemos, bueno, como pasa también con las esculturas, con la arquitectura clásica, la vemos muy plana, sin colores y tal, pero cuando vemos una reconstrucción de cómo pudiera haber sido, es increíble. Especialmente en los palacios, la altura que tiene el palacio es alucinante. Y es otro grabado un poco también de la época, un poquito posterior. Acordaros de esta imagen porque luego vais a ver una fotografía que está hecha prácticamente desde el mismo punto. Esta es la ruta que he hecho yo, que coincide en el 95% con la que hizo Silva. Yo no tengo noticias de que se haya hecho antes. Yo me he leído varias veces libros, estuve estudiando, investigando un poco cuál pudiera ser la ruta. Ha sido complicado porque ni el español o el castellano de hace 400 años es el mismo que ahora, y el persa tampoco. Entonces él iba escuchando, iba transcribiendo lo que iba escuchando. Estamos en, por ejemplo, hay una ciudad, una fortaleza que él habla de Yezdegas y es Isahast. Y con el libro lo que estuve haciendo para descifrar toda esta ruta es, bueno, ir viendo sus descripciones, dónde se iba quedando a dormir. Él se quedaba a dormir generalmente en la ruta en Calabasares, salvo las ciudades, que él lo que hacía era quedarse en palacios del rey o de los gobernadores de las diferentes ciudades. Todo esto ha sido un poco el final de la investigación que estaba haciendo cuando él iba escribiendo. Pues me quedé en el Carabasar de Bandalí, que está a no sé cuántas millas de lo que ahora es Bandarabas. Yo iba con el libro, siempre digo lo mismo, iba con el libro en la mano, con la cámara en la otra, iba tratando de que sus descripciones dialogaran con las fotografías que yo iba tomando. Bueno, pues ahí, gracias a Dios, tenemos Google Earth y he podido preparar mucho del viaje antes de afrontarlo. Entonces iba ya con la tablet diciendo, pues ahora tenemos que ir a tal sitio. La verdad que ha sido una investigación deliciosa, a mí me ha encantado. De hecho, estoy deseando encontrarme con otro proyecto similar para poder tener la excusa de recorrerme el país, no de norte a sur, de este a oeste. Hay otro proyecto que tengo en mente, que es, hay un embajador que es Adolfo de Rivadeneira, que era, estamos hablando de finales del 19, que hizo algo similar. Es curioso porque además en esta época que ya existía la fotografía, él hace unas descripciones muy fotográficas, no incluye ninguna fotografía en su relato, pero es súper interesante el libro. Además, como es bastante más reciente, especialmente en Teherán, él hace unas descripciones de determinados lugares de alrededor de Teherán que ahora son centro, y él decía, no, pues estoy en Shemirán, y en Shemirán para ir a Teherán es no sé cuántas horas de caballo. Bueno, ahora te coges un metro y subes y estás ahí en un momento. Al final yo he dividido el trabajo en varios apartados. ¿Por qué lo hago así? Porque, bueno, no lo he dicho, García Silva y Figueroa era de Zafra, era originario de Zafra, pacense y extremeño, y voy a tener una exposición en octubre, coincidiendo con la llegada a la Persia continental. Él llega a lo que ahora es Bandarabas el 12 de octubre, casualmente, el día de la raza, como decían antiguamente en la Nova de Franco. Entonces el museo está articulado en diferentes salas. No sé si conocéis un poco el Guggenheim de Nueva York. Es un edificio circular y tiene varias salas. Entonces, bueno, lo he partido un poco así por eso. Un grabado de cómo era Ormuz. Se da la casualidad, da la curiosidad de que Ormuz en esta época él menciona que era una de las ciudades más ricas del mundo. ¿Por qué? Porque era un lugar en el que confluían rutas que venían de África, rutas que venían de Asia, de India, del subcontinente indio, de Irán. Entonces era un puerto comercial increíble. Hasta hacía poco no pertenecía a Persia, había sido portugués, pero antes de los portugueses había tenido su propio
reino, había un rey de Ormuz. De hecho, por aquí, casa del rey, que luego veréis una foto de lo que allí en Ormuz me decían que eso eran los restos del Palacio del Rey. Yo creo que no, porque por el tipo de por la tipología arquitectónica se ve que es una estructura bastante más reciente, pero bueno. Y el trabajo yo de alguna manera lo he enfocado, como decía, yo iba con el libro en una mano y con la cámara en el otro. Lo que trato de hacer es buscar determinadas citas de García Silva y Figueroa que puedan dialogar con las fotografías que yo estaba haciendo. Las fotografías que yo estaba haciendo han sido en clave de paisaje. No veréis personas ni nada. En otros trabajos sí que toco el tema personal. A mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema religioso. Por nada, yo soy absolutamente agnóstico, pero quizás por eso, porque como no entiendo determinadas cosas, me interesa meterme. Y llevo también unos años trabajando alrededor del Islam chií, fotografiando la Semana Santa chií, que es la Ashura o Tashua, el mes sagrado de Muharram, y es muy parecido a la Semana Santa como puede ser en Sevilla, en el sur de España, en Murcia, en Valladolid. Hay muchísimas cosas en común. Yo siempre digo lo mismo, es una pincelada de trazo muy grueso, pero el chiismo es al catolicismo lo que el mundo suní es al protestantismo. Hay ciertas relaciones y luego hay muchísimas cosas en común. Digo nosotros porque yo, aunque sea agnóstico, vivo en una cultura cristiana. Tenemos los 12 apóstoles, ellos tienen los 12 imames. Tenemos el martirio de Jesucristo, ellos tienen el martirio de Hussein. Hay muchísimas cosas en común. Y el tema de la Ashura, ellos hacen también penitencia, como se hace entre comillas en muchas Semanas Santa, que al final no es una fiesta religiosa, es más una circunstancia, una ceremonia social, es más que... Bueno, pues a 29 amanecimos con la isla de Areca, que es la isla del Arak, por proa, 3 leguas, mostrándose por detrás de ella la tierra más alta de la grande isla de Queixón, que es, y como la Areca es tanto mayor que la isla de Ormuz y tal, un poco la descripción que él hace cuando está llegando a la isla de Ormuz. Pues esto es cuando yo estoy llegando a la isla de Ormuz. Es un poco eso. Yo no me voy a meter en describir todo. Sí que hay algunas cosas interesantes que las iré comentando a medida que las vayamos viendo. Pero bueno, básicamente es esto. Describe un poco cómo es la isla. El interior está ocupado por altas sierras de color rojas y blancas, las cuales por la mayor parte son de muy fina sal. Y esos son un poco los paisajes que nos encontramos en la isla de Ormuz. Es una isla, es un domo salino, una protuberancia de sal que sale, está en constante movimiento. Decía Silva que en esa época tenían medido que la isla aumentaba de altura 15 centímetros cada año, que es una barbaridad. Cualquiera que sepa un poco de geología sabe que te puede crecer una montaña o 1 centímetro, 1 milímetro, pero 15 centímetros al año es una pasada. Y es cierto que ves movimiento, o sea, no lo ves, pero que se ve que es una isla que es, y la verdad, alucinante. Aquí quizás no se ven bien los colores por la luminosidad, pero es increíble. Yo tengo ganas de irme para allá, perderme con una tienda de campaña y con la cámara, irme, además es un sitio súper seguro y no hay ningún problema. Esto es un poco al lado del puerto de Bandar Abbas. Es una isla que tiene muchísimo, además de la sal, tiene muchísimo óxido férrico, óxido de hierro, y entonces tiene siempre ese color característico. Un poco un texto describiendo la fortaleza portuguesa que hay en Ormuz, aunque el estado que tiene actualmente es este. ¿Tú has estado en Ormuz, Fernando? Pues cuando puedas, ve porque es fascinante. Y esto es la fortaleza. Bueno, un poco más textos de Silva. Aquí precisamente estaba hablando de un poco de la fauna y la flora que veía en la isla. Habla de garzas y no sé qué. Bueno, pues ahí las tenemos. Un poco describiendo cómo son las calles, cómo son las casas.
Esto es precisamente la casa donde yo me quedé a dormir en Ormuz. Donde me quedé a dormir está un poquito más limpio que esto. Pero vamos, tampoco mucho más, ¿eh? Y es curioso porque en España nos pasa, especialmente por el sur, en sitios donde ha habido influencia del andaluz, muchas de las iglesias que vemos ahora o ermitas están construidas sobre antiguos restos islámicos. Aquí pasa lo mismo, pero al contrario. En esta época había determinadas ermitas que habían construido los portugueses y ahora se ve que aquí han aprovechado un imamzadeh, que es lo que es como un mausoleo, la traducción sería un mausoleo, normalmente donde entierran a descendientes del profeta, de Mahoma, de Mohammed. Y allí había pasado lo contrario, pues habían edificado un imamzadeh sobre los restos de una antigua ermita de los portugueses. Eso es lo que decía antes, lo que me decían que es el antiguo Palacio del Rey. Yo creo que no, porque esta tipología arquitectónica con el arco ese, yo creo que es bastante posterior. Pero bueno, dejemos volar la imaginación. Ya un poco el viaje por la Persia continental, llegamos a Bandar Abbas, que en esa época no se llamaba así. De hecho, el nombre de Bandar Abbas hace referencia al Shah Abbas, al rey Abbas. Bandar es puerto y es, bueno, la traducción sería el puerto de Abbas. Hasta esta época, dependiendo de quién lo nombrara, si fueran los portugueses, los españoles, era Gambrón, o tenía diferentes nombres. Pero cuando ya realmente toma toda esta zona el rey Abbas, le cambian el nombre un poco por él, ¿no? Un poco de descripciones de cómo son los paisajes y tal, y una de las cosas que decía es que a poco de salir de Bandar Abbas, de Gambrón, va para Bandalí, que es un pequeño gravasar 3 leguas del Bandel. Bandel es como nombra él a Bandar Abbas, caminando delante 2 horas antes de la caravana con la mayor parte de su familia. Y este es el primer sitio donde duerme en la Persia continental. Bueno, cuando empieza su viaje realmente, su caminata. Esto es un elemento que se repite a lo largo de todo el viaje. Luego veréis que yo estudié arquitectura y a mí me interesa mucho el tema de la arquitectura, y hay 2 elementos que se repiten mucho a lo largo del viaje, que son los caravasares, donde él duerme durante la ruta, y las cisternas de agua. Irán es un país bastante seco, especialmente el sur, y tienen la necesidad de hacer depósitos de agua para beber, para lavar, para alimentar a los animales, y se repite la estructura, y de hecho yo lo veréis luego como lo planteo. Los caravasares, no sé si lo sabéis, bueno, la ruta de la seda todo está plagado de caravasares, es un poco el equivalente a nuestras posteriores casas de postas, donde los correos llegaban, cambiaban el caballo que tenían cansado, le daban uno fresco, y dormían, y al día siguiente continuaban. Pues esto es un poco. También son lugares donde se comerciaba, llegaba uno con la mercancía, con la seda. Esto no está en la ruta de la seda porque está bastante más al sur, pero bueno, en cualquier caravasar había comercio de seda, de cualquier tipo de especies, de cualquier cosa. Fijaros, ahí menciona, creo recordar, que fue a comprar caballos y camellos, y creo, no sé si era aquí, hablaba de... no sé, sí. Bueno, lo que quería comentar es que él hace el viaje con una comitiva que llega a casi 400 personas. Os podéis imaginar lo que puede ser andar por estos lugares con 400 personas, con 300 camellos, con una carga de no sé cuánta. Él iba con regalos para el rey, con regalos de Felipe III para el rey Abbas, para el Shah Abbas, y bueno, hay una lista de todos los regalos que lleva y es impresionante. Lleva una carga 300 camellos con pimienta, por ejemplo, para el rey. Estos son un poco los paisajes del sur, de la provincia de Hormozgan, que es como se llama donde está Bandar Abbas y donde está Hormuz. A mí particularmente los paisajes de Irán me fascinan. Ciertos son muy áridos, el norte es bastante verde, la zona que linda con el Caspio tiene montañas de hasta casi 6.000 metros, como es el monte de Amaban, pero el sur es muy árido y con unas formaciones geológicas interesantísimas.
Esto es un pueblo que no recuerdo ahora. Hormuz se llama, no estoy seguro. Eso es lo que os comentaba antes de la cisterna. Esto es algo que se repite, más grande, más pequeño, de diferentes formas, pero casi siempre, sobre todo por el sur, son así. Esto está excavado y tiene abajo un depósito de agua. En muchas ocasiones, no lo sé, pero en muchas ocasiones están comunicados con Qanat. Qanat son unos canalizaciones de agua que traen el agua normalmente de las montañas y la llevan a las ciudades. En esta época el desarrollo que tenían de hídrico de los persas es alucinante. Muchas de las cosas que decimos nosotros que nos vienen de los árabes no nos vienen directamente de los árabes. Bueno, nos vienen de los árabes, pero ellos las tomaron de los persas. Y muchos de esos canales, si miráis cualquiera por Google Earth, en Irán vais a ver que hay una sucesión de líneas por todo el país a base de puntitos. Estos puntitos son agujeros para que estas canalizaciones respiren, o si hay un hundimiento, se meten por allí para arreglar el hundimiento. Muchas de ellas funcionan todavía y en algunas ocasiones tienen hasta 100 y pico kilómetros y hasta 100 y pico metros de profundidad. Son obras de ingeniería increíbles, teniendo en cuenta que muchas de ellos tienen más de 1000 o más de 2000 años. Bueno, esta es la primera ciudad que llega, que a mí es una ciudad que me fascina, no es una ciudad que está en un circuito turístico, la gente no se ven turistas aquí, pero es una ciudad muy interesante. Tiene una fortaleza, la mezquita es muy chula, y luego, bueno, en lo alto de la montaña veréis otra foto, hay una vista de la ciudad, las puestas de sol son brutales. Esa es una de las puestas de sol. Y no os lo voy a leer completo, pero os digo por qué he puesto este texto tan grande. Él escribe que el 9 de noviembre de 1617 llega, bueno, está en la ciudad esta, un día de mucho calor, y le ceden un sitio que es una cisterna para descansar, se la cierran para él solo, él está leyendo y luego se duerme una siesta, se baña y tal. Y yo tenía muchísimo interés en buscar este sitio, lo estuve buscando por Google Earth, imposible, allí in situ, no lo encontraba, por plano, no lo encontraba. Fuimos a la Casa de la Cultura, en el ayuntamiento de la ciudad esta, y preguntamos, y me dijeron, bueno, eso puede que sea la mezquita de no sé dónde. Fuimos y efectivamente, él escribe que es una cisterna, que es un crucero, 2 naves, con unas escaleras que baja abajo, donde está el agua, y que en la bovedilla que se forma justo encima de ese crucero, es el lugar donde él está. Bueno, pues este es el lugar donde está. A mí, como apasionado de la historia, imagino que a vosotros pasará lo mismo, este tipo de hallazgos menores, como yo le llamo, porque evidentemente esto no trasciende, ¿no? Pero encontrarte con este tipo de cosas, a mí la verdad que me hacía muchísima ilusión el poder pisar y el poder encontrar determinados lugares que él mencionaba hace 400 años, para mí, bueno, casi como un éxtasis, vamos. Y esto es lo que mencionaba él, la fortaleza con las almenas. Ahora está bastante deteriorada, pero bueno, hace un relato bastante interesante de lo que es la fortaleza en esa época. Una cosa muy curiosa, que cuando estuvimos en el ayuntamiento, ellos estaban reconstruyendo la casa del embajador y los jardines, que Silva menciona estos elementos. En Irán hubo una revolución en 1906, la revolución o la revuelta constitucional le llaman, y dice que en esa época, bueno, pues con las luchas que hubo se cargaron el palacio este. Y ahora están intentando reconstruirlo. Y uno de los problemas principales que se encuentran es que no tienen textos que describan cómo era antes de esto. Y se mostraron muy interesados si en el libro este mencionaba cómo podía ser. Les dejé el libro, el problema que tiene con la traducción, pero bueno, ya se buscaron un traductor, pues, y que les sirva para reconstruir todo esto. Bueno, más fotografías. Esto es un lugar que se llama Gir, que sufrió un terremoto en el 1931, murieron 40.000 personas, y todo esto son los restos que veis de la antigua ciudad. Estos son imamzadeh, que es lo que os decía, son mausoleos dedicados a gente que hizo algo en bien de la comunidad y que además son descendientes del profeta Mahoma.
Yo tengo mis dudas con esto, porque si realmente todos los que dicen ser descendientes del profeta Mahoma lo fueran, porque en Irán hay muchísima gente, es curioso, durante el mes de Muharram, los que son Seyed, que son los descendientes de Mahoma, llevan una prenda verde y se ve muchísima gente con la prenda verde. Yo supongo que muchos de ellos, en determinado momento de la historia, modificarían su árbol genealógico para tener el prestigio de poder decir que son descendientes de Mahoma. Bueno, es una de las mezquitas donde dice que él durmió, lo que pasa es que luego la han decorado unos años después con este fascinante kitsch que... Una de las cosas, el otro día me compré un libro que se llama Iran a Picture Book, que ha hecho un tipo alemán, que es buenísimo con las decoraciones en Irán. Hay cosas que son alucinantes porque obviamente es un mundo muy diferente no tan diferente, pero hay cosas muy diferentes a la nuestra, entonces al nuestro, y vemos cosas que nos asombran, ¿no? Como este tipo de decoraciones. Esto es una cosa también curiosa, que a la orilla de este río, que 2 leguas, esta foto que vais a ver luego es el lago Maharlum, que está al lado de Shiraz. Shiraz es una de las ciudades más importantes de Irán. Dice, a la orilla de este río, que 2 leguas de allí entran en el Sivan, bien junto a la puente había algunas garzas reales, y poco apartadas de ellas 5 o 6 cigüeñas de tan notable grandeza que causaron gran admiración. Acuden también a esta laguna más propiamente del río grandes manadas de ansanes bravos y otras muchas aves fluviales, particularmente de grullas, debe ser, volándose y matándose toda esta caza por todo el invierno con halcones y azores mayores que los de Europa. Y llego al lago este y me encuentro esto, hablando de pájaros, de garzas, de no sé qué, los cisnes estos tan... Y es muy curioso porque el lago este es una laguna que tiene muy poca profundidad y es muy salina. Esto en verano se seca por las altas temperaturas que hay aquí en el sur de Irán, y hay un alga que produce este color. Aquí no se ve muy bien por la claridad, pero veis la laguna que es rosada. Esto es la ciudad de Shiraz, se describe una gran mezquita que están haciendo en este momento. Yo no creo que sea esta, pero este es el mausoleo de Shah Sheragh en Shiraz, que está en constante expansión. Yo la primera vez que estuve hace 10 años era mucho más pequeño de lo que es ahora. Van tirando edificios que hay alrededor, que normalmente son viviendas, está al lado del bazar, y van ampliando. Donde lleva esto a su mayor expresión es el mausoleo del Imam Reza en Mashhad, que ves una foto de principio de final del siglo XIX, por ejemplo, y ves que era grande, pero muy reducido, y ves una planta de cómo es ahora, y es increíble. El santuario este del Imam Reza recibe 26 millones de personas, de peregrinos al año. Si no recuerdo mal, San Pedro, el Vaticano, no llegan a 10, debe estar por 10 o 15 millones. Daros cuenta de lo que es esto. Bueno, una de las casas donde supuestamente estuvo, esto es Shiraz, que ahora es un museo. En mi trabajo le doy bastante importancia a Persépolis porque a mí me parece que una de las cosas más importantes del libro de Silva es los descubrimientos que hace que os he comentado antes, de Persépolis y de la escritura cuneiforme, ¿no? Y uno de los capítulos más importantes que escribe está dedicado a describir las ruinas de los diferentes palacios, las columnas, los grabados, todo. Bueno, las canteras, una de las canteras donde extraen las piedras para Persépolis, veis los bloques ahí labrados, que si no lo llegaron a llevar. Esto está justo a la entrada de Persépolis, a la izquierda, según vemos la entrada. Bueno, es un poco lo que se encuentra él cuando llega a las ruinas de Persépolis. Ah, no, perdón, aquí lo que está describiendo es Naskerostam. Esas son las tumbas aunque él yo creo que no está. Él lo comenta, que le dicen que a unos 400 metros, es un poco más, pero están las tumbas de los reyes. Ciro, bueno, la de Ciro no es exactamente aquí, pero Jerjes, Artajerjes, Cambises y hay 4 tumbas de reyes, que son esas cámaras, bueno, esos monumentos que hay excavados en la roca.
Y por ser este sitio, sin poderse poner duda alguna en ello, el de la antigua Persépolis, quiso el embajador saber lo que precisamente distaba de Shiraz, norte y sur, y tomando con mucho cuidado el sol, halló que estaba a 28 grados en 58 minutos hacia el polo ártico, 14 minutos más apartada de la equinoccial que la ciudad de Shiraz. Esa sería la vista que él obtendría cuando llegó a Persépolis. Esta es un poco la escalera de entrada, está aquí en este lado. Y es una plataforma que está elevando, pues no sé, puede ser 30 metros. La verdad es que cuando llegas a Persépolis tiene una visión, hay una visión impresionante. Impresionante ahora, que son ruinas, pero os podéis imaginar hace 2500 años qué es lo que tiene esto, que podía ser impresionante para cualquier persona que llegara allí y descubriera el poder de los reyes, ¿no? Describiendo un poco la vista que había desde el palacio, un poco esto. Las tumbas de los reyes que os he mostrado antes están más o menos por aquí en esta montaña. Fijaros los bloques de piedra. Bueno, un poco la descripción. ¿Os acordáis que antes salía un grabado que os decía acordaros de este grabado? Este es desde el mismo. Esa es la puerta de entrada, la puerta de las naciones que le llamaban. Y él está describiendo aquí en el texto describe cómo eran los caballos y tal, caballos alados. Bueno, hablando un poco de la escultura, de la grandeza de las piedras. Este es uno de los palacios que había porque el complejo está formado de diferentes palacios. Hablando una descripción de cómo son las columnas, la base de las columnas, pues yo hago lo mismo, con fotografías, ¿no? ¿Y por qué es bien que se sepa y entienda la propia figura de los caracteres de algunas inscripciones de este antiquísimo edificio? Mandó el embajador al mismo pintor que dibujó las imágenes que arriba van sacadas, que también sacase al natural un renglón de una inscripción grande que estaba grabada en el triunfo de la escalera, la cual está en medio de aquella pompa triunfal, bla, 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 bla. La escritura conforme. Fijaros la altura de las columnas. Este era un palacio que os comentaba antes que tenía 40 columnas. Os podéis imaginar lo que podía ser techado con las paredes, la grandiosidad que tendría ese. Estamos hablando de 2500 años. Salimos de la ruta y empieza otro tipo de paisajes. Bastante más fértil ya esta zona. Además muy bien canalizado, todos los ríos están canalizados para. Bueno, es un lugar en que la agricultura tiene mucha importancia. Toda esta zona alrededor de Shiraz es una zona muy fértil. Shiraz, que una de las cosas más conocidas es porque durante muchísimo tiempo ha tenido de hecho la sigue teniendo, una producción de vino tremendo. En Irán está prohibido el alcohol, salvo para los cristianos y los zoroástricos, pero sí que es cierto que en determinados, en Shiraz, por ejemplo, que es una ciudad, aunque es una ciudad muy religiosa, pero luego tienen un carácter un poco particular. De hecho, yo creo que son un poco como los andaluces de España. Tiene una forma de entender, yo soy andaluz, o sea que en esto no estoy criticando nada, aunque muchas veces no lo critico, pero sí tienen una manera de entender la vida un poco más tranquila y le gustan un poco más la fiesta de lo que gustan en otros lugares. Y el tema del vino tiene una importancia tremenda. De hecho, hay una uva, que es la uva Syrah, que no está comprobado, pero se cree que el origen del nombre de la uva esta viene de esta ciudad. Y, por cierto, a final de año estuve en Irán en una celebración que es Yalda, que es un poco el equivalente a nuestra Navidad, aunque es una cosa que es mucho más antiguo. Y, de hecho, yo creo que la Navidad nuestra viene del Yalda y del mitraísmo y tal. Y estuve probando un vino casero que hacían y el vino estaba delicioso. Para ser un vino casero estaba riquísimo.
Bueno, hablando del sitio donde duerme, y esas son las ruinas de uno de los carabasares por donde él pasa. Es más o menos en la misma zona que habéis estado viendo las fotos. Es al lado de un pueblo que se llama Eklid, que está justo entre Shiraz e Isfahan. Bueno, no os voy a contar el texto entero, habla de la fortaleza que os he dicho antes. Él lo menciona como Yes de Gas, ahora se llama Izzat Hast. Es un sitio fascinante, un sitio que tiene también una historia increíble. Ahora está abandonado, pero fijaros que es una arquitectura de adobe, pero fijaros la altura que tenía. Y muchas de estas alturas realmente no son las originales, porque hubo una inundación muy importante hace 100 y pico años y se cayó gran parte de la fortaleza esta. Pero fijaros la arquitectura de adobe, ¿no? Esto sí que me parece interesante. Pasamos el valle y en él un arroyo de que se regaba la vega y luego comenzamos a subir Entró en este notable lugar por una muy estrecha puente levadiza, sin pretiles, que caía sobre un hondo foso, a donde la tarde antes se había despeñado y hecho pedazos un caballo de un persiano, le llama persianos a los hecho pedazos un caballo de un persiano de los que iban haciendo el aposento al embajador, el cual tuvo esta noche muy mala posada, como mucha pobreza del lugar Y esto es lo que yo me encuentro. Él habla del foso, del puente levadizo y tal, y esto es lo que existe ahora 400 años después. Sigue existiendo todavía. No pudimos entrar en esta fortaleza, había que pedir la llave, pero iban muy justitos de tiempo, y a la hora que estuvimos fue muy pronto, entonces no encontramos a nadie a que le pudiéramos pedir las llaves para entrar. Pero he visto fotos del interior y el interior es alucinante. Bueno, un poco los paisajes del centro de Irán, esto es llegando a Isfahan, muy árido también esta zona, y es lo que hablaba, él mencionaba unos cerrillos pequeños y tal, y esto es lo que... Isfahan. Eso es otra parte importante del viaje, porque es donde él llega a tener la reunión con el rey, con el Shah Abbas. Al principio tiene una pequeña reunión en Qazvin, que es donde estaba situada la capital antes, pero en base al conflicto que tiene con los otomanos, la guerra que tenía en esa época con los otomanos, Qazvin está demasiado cerca de la frontera otomana y el rey lo que hace es cambiar la capital, la pasa de Qazvin a Isfahan, que está mucho más en el centro, como puede pasar con Madrid, para que no esté tan... sometida a las posibilidades de una invasión, de un ataque de los otomanos. Y cuando él se reúne con él en Qazvin, le dice: mira, yo me voy a hacer la guerra ahora con los otomanos, vete tú para Isfahan y cuando termine yo con esto nos vemos allí. Y efectivamente es donde se reúne. Aquí básicamente lo que está hablando es que la plaza grande que hay en Isfahan, que es donde está el palacio, donde está la mezquita del imán, donde está la mezquita Loftolá, muy cerquita del bazar y tal, que en esa época utilizaba el rey y los cortesanos para jugar al Chogan. Chogan es el originario del polo que conocemos ahora, el deporte este que juegan a caballo con una pelota y tal. Ese deporte lo inventaron los persas. Y él describe las porterías. De hecho, con la misma condición y porfía, teniendo cada uno de los extremos de la plaza 2 columnas de media pica de alto y 9 o 10 pies una de la otra, por donde embocaban la bola. Bueno, pues las porterías siguen estando en la plaza. Son estas. Esto está justo, si yo me sitúo aquí, tengo a la espalda la mezquita del imán. A la derecha quedaría el palacio Ali Gapur, que era el palacio del Shah, y esa es la mezquita Loftolá, que es la mezquita donde supuestamente iba a rezar el rey. Parece ser que había, yo no sé si sigue existiendo, pero menciona Silva que en esa época había un pasadizo que cruzaba la plaza por debajo para no tenerse que encontrar con la gente y llegaba directamente al oratorio. Que la mezquita es una pasada auténtica. El interior es muy pequeñita, muy boqueta, muy pequeñita comparada con la del imán. Pero a mí particularmente la que más me impresiona en Irán, aunque la más conocida es esta, en Isfahan, a mí la que más me impresiona es la mezquita Yame o la mezquita Al-Hama,
porque tiene un resumen de todos los estilos arquitectónicos que ha habido a lo largo de diferentes dinastías en Irán, desde hace 2000 años, desde hace 1500 años hasta hace 500 años hay una sucesión de diferentes estilos. Bueno, él menciona que en este momento, cuando él pasa allí, están terminando de construir la mezquita nueva. La mezquita nueva, que la conocen con diferentes nombres, ahora se llama la mezquita al Imam Khomeini, que es una bellísima fábrica, tal, que es preciosa, tal, y esto es. Fijaos ahí el tío lo bien que se le estaba pasando, ese está pegando una siesta monumental, nunca mejor dicho. Es curioso, yo siempre he pensado que la siesta era un invento español, después de haber estado varias veces en Irán en verano, por ahí, o español o persa, no sé, porque allí lo tienen también como... Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en preguntarme, luego me gustaría que hubiera alguna charla al final, pero si tenéis alguna pregunta sobre la marcha, no tengo problema que me paréis. Esto es un poco describiendo la entrada al Palacio Real, donde él tiene la primera reunión con el rey, donde él hace las recepciones a los embajadores, a todos los comerciantes. Esta es la escalera que sube para el palacio. Y esto es un poco describiendo lo que es el río, ¿no? Él menciona que en esa época iban los isfahaníes a pasear por la tarde, bueno, describe un poco el puente. Uno de los puentes, a mí, una de las cosas más bonitas de esta ciudad es el paso del río Zayandeh, aunque él le llama Senderú, que es una deformación. En persa sería, creo que hay alguna persa por ahí al final, iraní, que me corrija. El río Zayandeh sería en persa Sanderú, Rud es río, y él le dice Senderú. Y este es el puente de los 33 ojos, que está construido en esta época. Es muy bonito realmente, tiene unos pasajes por allí, unas escaleras. El problema es que debido a la sequía, la mayoría del tiempo este río está seco y solo lo abren, tienen unas compuertas y solo pasa agua para determinadas festividades. Tuve la suerte que coincidí con el Festival de Isfahan, que hace muchas actividades en el río, ¿sí? ¿Son 33 jornadas con el No lo sé, pero el caso es que son 33, no sabría decirte. De hecho, en persa se llama Siosepol, ¿no? Que significa 33. Bueno, no os voy a hacer leer todo esto. Eso es una de las cosas más interesantes que me ha pasado en el largo del viaje. Durante el libro, él menciona que cuando estaba en Isfahan, el gobernador le invita a cenar a su palacio y se queda ahí a dormir unos días. Durante mucho tiempo estuve buscando este palacio, no aparecía en ningún lado. Él menciona que está al lado del río, que está al lado del puente más antiguo de Isfahan. No lo encontraba. Cuando llego, ni Google Earth ni nada. Cuando llego allí, veo un montículo de arena y digo, bueno, vamos a subir y tal. Y descubro que eran los restos del palacio. Esto, de hecho, él menciona que tenía 4 torres, que tenía una doble muralla, forma cuadrada, en planta cuadrada, que en cada una de las esquinas tenía una torre, y descubro esto. De hecho, cuando subes al montículo todavía se ven trazas de canalizaciones de agua, de una fuente, de una construcción y tal. Y estuve hablando con iraníes que conocí allí, de hecho uno de ellos era profesor universitario, y no tenía noticias de esto. Sabía que ahí había unos restos antiguos, pero no sabía. Él me mencionaba que tenía más de 3000 años. Yo dudo que tengan tanto, por el tipo de arquitectura que había, que tengan tanto tiempo. Pero bueno, le interesó bastante el texto. De hecho se lo estábamos traduciendo. Yo iba con un amigo iraní, yo se lo leía, se lo traducía al inglés a mi amigo Puya, y Puya se lo traducía al persa a esto. De hecho le pasé el PDF del documento para que ellos, si quisieran, pudieran investigar un poco sobre... Pero yo tengo bastante claro que esto era el palacio del gobernador de Isfahan en la época.
Y esto es ya el último tramo del viaje que hace de Isfahan a Gazní. Todo el país está lleno de Imamzadehs, y Imamzadehs, como os decía, los mausoleos. Esto es cerquita de Natanz. Natanz quizás os suena, es... en los últimos años ha estado muy en los medios de comunicación, que si había un programa nuclear en Irán, que si los americanos y los israelíes decían que era para construcción de armas nucleares. Parece ser que no es así porque yo no tengo evidencia. Pero en una de las plantas de enriquecimiento de uranio que hay en Irán está en Natanz. Pues esto está justo al lado. Que antes le estaba comentando a Fernando que tuve una experiencia un poco sustosa. Fuimos a hacer fotos de un carabasar que hay al lado de Natanz. Claro, yo iba con 3 cámaras, con trípode, con toda la historia. Nos metimos y cuando llegamos al carabasar, que además es un poco particular porque normalmente son de planta cuadrada y esta era de planta octogonal, que no es habitual, voy a hacer fotos y de repente nos encontramos con que al lado hay unas instalaciones militares con misiles antiaéreos, un pedazo misil. Y claro, yo acojonado con el tema de las cámaras, con carteles de que estaba prohibidísimo hacer fotos y tal. Bueno, pues al final no pude hacer fotos más que del interior porque iba con el móvil, hice las fotos con el interior, tampoco quería tener problemas porque luego además mi amigo Puya me comentó que sus padres habían estado en la cárcel porque eran comunistas y tal, durante 5 años estuvieron en la cárcel, entonces si nos hubieran visto con las cámaras, él con su pasado y yo todo esto, hubiéramos tenido líos seguro. Pero vamos, yo nunca he tenido ningún problema haciendo fotos en Irán, sabiendo que no puedes hacer fotos de instalaciones militares ni instalaciones del gobierno, que a mí particularmente no me interesa. Me interesa más el tema de la arquitectura, la historia, pues la verdad que nunca he tenido ningún problema. He trabajado, por ejemplo, muchísimo en Marruecos sí que he tenido muchos problemas. Cada vez que te ven con una cámara reflex, se piensan que eres profesional. Bueno, una de las formaciones geológicas que puede haber en el centro es interesantísimo. Esto es cerca de Kashan. Este es uno de los mausoleos donde está enterrado el Shah Abbas. Digo uno porque parece ser hay 3 mausoleos. Supongo que pasa un poco parecido a Cristóbal Colón, que no se sabe si está en Santo Domingo, si está en Sevilla, si está en no sé dónde. Pues con el Shah Abbas parece un poco que pasa lo mismo. Y este es un baño, un hammam que hay en Kashan que tiene casi 400 años. Yo he visto grabados de hace 400 años y es clavado. Esta es la ciudad sagrada de Qom. Qom es un poco como el Vaticano, es donde están todas las escuelas de teología. Yo tuve la oportunidad de estar haciendo hace 2 años y medio, un curso sobre Islam, enfocado un poco al Islam sí, y la verdad que me resultó muy interesante tener la oportunidad de estar en este mundo con todos los clérigos, muy interesante, una experiencia increíble. Esta es la mezquita que hay justo enfrente del mausoleo de Fátima Masuma. Esta es la mezquita de Hassan y Hussein. Esto es este texto, que es aquí un poco tocho. Él menciona que él iba con la caravana y cuando llega a este sitio le llaman Yazarabad en esa época. Yo ahora no he encontrado que lo mencione así. Y parece ser que decían que la traducción era un poco como el Monte del Diablo. Él decía que había ciertas leyendas en esa época que cuando la gente intentaba subir aquí arriba se iba hundiendo en el terreno. Y llegaron los 2 españolitos de turno, más listos que nadie, y dijeron: esto va a ser mentira, nosotros subimos y no pasa nada. Y parece ser que cuando empezaron a subir, que volvieron acojonados porque es cierto que se iban hundiendo en el terreno. Parece ser, por lo que estaba leyendo luego, que es un monte que tiene mucho compuesto sulfuroso de azufre, con lo cual hay cierta combustión, o sea, está ardiendo internamente, con lo cual imagino que el terreno cede. De hecho, nosotros nos metimos con el coche por aquí, la idea era llegar al monte y bueno, veis que el coche se hundía también, no exagerado como para acojonarte, pero sí se hundía. Y no llegamos a ir arriba porque íbamos con cierta prisa. A mí me hubiera gustado hacer el proyecto con más tiempo, pero yo iba con una beca de decir que es el dinero justo. A mí me hubiera gustado hacer un viaje de 3 meses, pero al final no hay posibilidad
y la verdad que es caro, un alquiler de coche en Irán es caro. Este es uno de los carabasares donde se supone que duerme. Aquí describe cómo era un carabasar de los más grandes. Este concretamente es el de Hejib, que está muy cerquita de Qazvin. Y es uno en el sur. Son carabasares, los carabasares son más parecidos a estos, son tamaño muy pequeñito, normalmente tiene una estructura, un crucero con una bóveda arriba y en algunas ocasiones en las esquinas tienen habitaciones adosadas, en otras no, en otras simplemente el crucero. En el norte, como hay muchísimo más trasiego de viajeros por el tema de la ruta de la seda, pues son ya construcciones bastante más importantes. En algunos casos con un lado de más de 100 metros de longitud y dobles plantas. Normalmente destinaban esas habitaciones que había arriba, eran las más nobles, era donde se quedaba él normalmente, porque era un invitado del rey, de los gobernadores y tal, pero normalmente los comerciantes, los más pobres se quedaban en estos y en otros que hay afuera, que no están protegidos, pero normalmente lo más interesante están por aquí en el interior, que son las galerías. Ahora veréis una foto de cómo son por dentro, concretamente, eso es como son por dentro. Estos son unos camastros y estos son habitaciones un poco más grandes. Ahí se ve muy poquito porque ahí tiene mucha luminosidad, pero bueno. Y esto sería un grabado de cómo eran antiguamente por dentro, ¿no? Como se quedaban ahí a dormir, a comerciar, a rezar, a lo que hiciera falta, ¿no? Comer. Y esto es ya la última fotografía que tengo, que es la entrada, bueno, esta es la mezquita Al-Hama, la mezquita Yame de Qazvin. Eso es un poco lo que de cara a la exposición que tengo en octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz, uno de los paneles que organizo es una retícula con una repetición de muchas de las cisternas que me encuentro a lo largo del viaje, ¿no? Como es un elemento que se repite, pues de alguna manera quiero darle cierto énfasis con este tipo de imágenes. Esto es bastante grande. De hecho, yo creo que está a tamaño casi real, tal como lo estáis viendo aquí, como se va a exponer luego en el museo. Y aquí es un poco la repetición de todos los carabasares. Lo que decía, en el sur son más pequeñitos y a medida que vamos subiendo al norte son bastante más grandes. Bueno, y esto es toda la presentación del viaje, del libro y de mi proyecto fotográfico. Bueno, pues un aplauso. Claro.